En un pequeño pueblo rural de Guatemala, donde las montañas abrazaban la tierra y los caminos de polvo se perdían entre los cafetales, vivía un joven llamado Juan José. Era un muchacho de piel oscura, un mudo que desde pequeño había conocido la pobreza, pero jamás la maldad. A pesar de no poder hablar, su sonrisa franca y sus ojos llenos de amabilidad eran suficiente para que fuera querido entre los habitantes del pueblo. Su vida había sido tranquila, viviendo junto a sus padres en una casita humilde, rodeada de animales y plantas. La gente lo conocía como un trabajador incansable, alguien que, a pesar de sus limitaciones, siempre estaba dispuesto a echar una mano cuando se le necesitaba. Juan José era un ser especial en la comunidad, alguien que, aunque no podía comunicarse como los demás, lograba transmitir sus pensamientos y deseos a través de gestos y miradas. No tenía amigos cercanos, pero todos lo respetaban. Se decía que había sido criado por una madre amorosa y un padre estricto que ya habían fallecido, dejando al joven solo en el mundo. La soledad, sin embargo, nunca pareció quitarle la paz. Por el contrario, se le veía caminar por el pueblo con una serenidad que desconcertaba a muchos. A pesar de la pobreza, Juan José siempre se mostró dispuesto a colaborar en todo lo que podía. Ayudaba en los cultivos, transportaba productos al mercado, y si alguien necesitaba ayuda en casa, allí estaba, con su dedicación y su silencio como única respuesta. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Los rumores llegaron a oídos de los más curiosos, aquellos que, como siempre, se alimentaban de la chismografía. Se decía que Juan José había comenzado a frecuentar la compañía de extraños, un grupo de hombres que no eran de la zona y que llegaban con caras poco confiables. Entre esos hombres destacaba un tal Héctor, un hombre de unos 40 y tantos años, de carácter rudo y despiadado, conocido en otras partes del país por sus actividades ilícitas. Héctor se dedicaba a reclutar jóvenes para el tráfico de drogas, y su presencia en el pueblo no pasó desapercibida. Su fama como déspota y manipulador había precedido su llegada, y muchos temían lo que pudiera estar tramando. A pesar de las advertencias de la gente, Juan José parecía no escuchar. Comenzó a cambiar su comportamiento. Se volvía cada vez más ausente, más distante, y su mirada parecía perdida en algo que nadie comprendía. Los días pasaban, y el joven mudo se veía cada vez más cerca de Héctor y sus secuaces, como si de alguna manera hubiese sido arrastrado hacia un destino oscuro del que no podía escapar. Una noche, sin previo aviso, se desató el caos. Juan José, junto con los hombres de Héctor, intentó un atraco a la finca de unos familiares de un comisario local. El plan parecía haber sido bien ejecutado, pero nadie había contado con la valentía y la rapidez de los dueños de la finca. Se decía que el comisario, al enterarse del asalto, había enviado a sus hombres armados para enfrentarse a los ladrones. Fue un enfrentamiento brutal, con disparos resonando en la oscuridad de la noche. Héctor cayó abatido en el suelo, muerto al instante por los disparos. Juan José, por su parte, fue alcanzado por un tiro en la frente. Su cuerpo quedó tendido sobre el barro, sin vida, mientras la oscuridad de la noche se tragaba la escena. El pueblo despertó con la noticia del trágico suceso. Nadie podía creer lo que había sucedido. El joven que siempre había sido tan respetado, tan inocente, había caído en las manos de la delincuencia. La versión oficial de las autoridades era que Juan José ya no era el mismo de antes, que se había armado hasta los dientes y había tomado el camino de la violencia. Pero para muchos en el pueblo, esta explicación no tenía sentido. No podían imaginarse al joven mudo participando en un acto tan desesperado. El pueblo estaba consternado. Los rumores se dispararon rápidamente, y la gente comenzó a hablar de cosas extrañas. Decían que en las noches más oscuras, el espíritu de Juan José comenzaba a rondar por las calles. Se escuchaban ruidos extraños, como si alguien estuviera intentando hablar, sin poder emitir palabra alguna. Unos afirmaban haberlo visto, errante, con el rostro desfigurado por el disparo en la frente.
Otros decían que el espíritu de Juan José se acercaba a las casas de aquellos que lo habían conocido, haciendo extraños sonidos de angustia, como si estuviera buscando algo que nunca encontraría. Las madres del pueblo, especialmente las más devotas, comenzaron a rezar por el alma de Juan José, rogaban por su perdón, por su descanso eterno. Se reunían en las iglesias para ofrecer misas y oraciones, pero a pesar de sus esfuerzos, el espíritu del joven no parecía encontrar paz. En las madrugadas, cuando el silencio era absoluto, se escuchaban aquellos extraños sonidos provenientes de la oscuridad. Los más osados decían haberlo visto, de pie, en el umbral de sus casas, con los ojos fijos y la boca muda, como si estuviera pidiendo ayuda o, tal vez, buscando una explicación para lo que le había sucedido. Cada noche, las ancianas rezaban y, mientras lo hacían, el aire se llenaba de un escalofrío inexplicable. La gente se acostumbró a vivir con el temor constante de que algo los observaba desde la penumbra. Los ruidos extraños continuaron, como si el alma de Juan José estuviera atrapada entre dos mundos, incapaz de descansar, condenada a una eternidad de tormento. Algunos decían que se escuchaba el sonido de alguien intentando hablar, pero sin voz, como si su espíritu aún tratara de comunicarse. Poco a poco, la presencia de Juan José comenzó a tomar un carácter más siniestro. Los que se acercaban demasiado a la finca, donde había ocurrido su muerte, afirmaban sentir una presión en el aire, como si la tierra misma estuviera cubierta por una capa de angustia. Otros veían sombras moverse entre los cafetales en las noches más oscuras, sombras que se desvanecían rápidamente, pero dejaban una sensación de frío en el corazón. Con el tiempo, la gente comenzó a hablar menos de Juan José. El pueblo lo había olvidado, al menos en apariencia. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento susurraba entre las hojas de los árboles, algunos aún decían escuchar esos extraños sonidos que venían de la nada. Sonidos como si el alma de Juan José todavía estuviera atrapada, buscando algo que nunca podría encontrar. La gente del pueblo, por respeto a su memoria, había dejado de hablar de él en voz alta, pero en sus corazones, todos sabían que la paz jamás llegaría para el mudo de la noche. La historia de Hernán el Dientón es un relato de advertencia y horror que se ha contado por generaciones en Jinotega, Nicaragua. Todos en el pueblo recuerdan a Hernán, el muchacho de 18 años que desapareció en el río y que desde entonces se ha convertido en una leyenda temida por aquellos que se atreven a desafiar el cauce de sus aguas. Desde niño, Hernán fue objeto de crueles burlas por el tamaño desproporcionado de sus dientes. Dientón, dientón, le gritaban los otros niños, mientras él, con los ojos llenos de lágrimas, apretaba los labios en un intento fútil de ocultar su peculiar dentadura. Con el tiempo, se acostumbró a las burlas, pero el resentimiento y la rabia crecieron en su corazón como una espina que nunca pudo sacarse. Cuando alcanzó la adolescencia, ya no era el niño frágil que lloraba en los rincones. Se convirtió en un joven fornido, de espaldas anchas y mirada sombría, pero la sombra de su apodo lo seguía como un fantasma, y la necesidad de probar su valía ante sus compañeros lo llevó a aceptar un reto que cambiaría su destino para siempre. Era una tarde calurosa, cuando un grupo de muchachos decidió reunirse a la orilla del río. Entre risas y empujones, comenzaron a retarse entre ellos para demostrar quién era el más valiente. A ver, dientón, si tan macho sos, tírate al agua desde la roca más alta, le dijo uno de ellos, con una sonrisa burlona. Hernán sintió la sangre hervirle en las venas. Sabía que si se negaba, las burlas durarían toda su vida. Así que, sin pensarlo dos veces, subió a la roca y con un grito desafiante, se lanzó al agua. El silencio cayó sobre el grupo cuando vieron cómo su cuerpo se hundía en el agua oscura. Esperaron, 1 segundo, 2, 10, pero Hernán
nunca salió a la superficie. Alarmados, los muchachos corrieron a pedir ayuda, y en cuestión de minutos, los adultos del pueblo comenzaron la búsqueda. Durante días, exploraron cada rincón del río, pero el cuerpo de Hernán jamás fue encontrado. Fue como si el agua se lo hubiera tragado y se lo hubiera llevado a un lugar donde nadie pudiera hallarlo. El tiempo pasó, y con él, la tragedia de Hernán se convirtió en una historia de advertencia. No te acerques al río de noche, porque el dientón te puede jalar, susurraban los ancianos. Nadie sabía con certeza si era solo un cuento para asustar a los niños, o si había algo de verdad en ello, hasta que comenzaron a aparecer las primeras víctimas. Los primeros fueron unos pescadores que, al sumergir los pies en el agua, sintieron un dolor agudo en la pierna, como si algo les hubiera mordido. Al salir del agua, encontraron marcas de dientes humanos en su carne, pero no de cualquier humano, sino de alguien con una dentadura anormalmente grande. Con el tiempo, más personas empezaron a experimentar lo mismo: nadadores que salían del agua con mordeduras extrañas, bañistas que al asomarse al río veían su reflejo distorsionado, y a su lado, la silueta flotante de un joven de ojos hundidos y dientes desproporcionados. Hernán sigue allí, decían los ancianos. No ha encontrado paz. Los rumores se esparcieron rápidamente. Algunos aseguraban que Hernán no había muerto ahogado, sino que algo en el río lo había atrapado y transformado en una criatura del agua, condenada a vagar por la eternidad. Otros afirmaban que su espíritu estaba atrapado entre este mundo y el otro, buscando venganza contra aquellos que lo habían humillado en vida. A pesar del miedo que inspiraba la historia, siempre había algún incrédulo dispuesto a desafiar la leyenda. Así fue como un joven forastero, de esos que no creen en cuentos de viejas, decidió lanzarse al río para probar que todo era una mentira. Sus amigos lo vieron desaparecer bajo el agua, con una sonrisa desafiante. Pero cuando emergió unos segundos después, su rostro había cambiado. Gritó con desesperación, sujetándose la pierna con fuerza. Cuando lograron sacarlo, su piel estaba marcada con una mordedura grande, casi como si la boca de un ser humano la hubiera hecho. Desde entonces, nadie volvió a atreverse a desafiar el río. Con el tiempo, el miedo se convirtió en respeto. Los lugareños evitan el agua al atardecer, y si algún forastero pregunta por Hernán el Dientón, simplemente bajan la mirada y murmuran: no hay que hablar de los muertos que no descansan. Pero la historia sigue viva, flotando en el río como la sombra de un muchacho olvidado, que solo quería ser aceptado. Y aún, en las noches más tranquilas, si uno escucha con atención, puede oír el crujir de dientes afilados, esperando a la siguiente víctima. En el corazón de Sonsonate, El Salvador, corre una leyenda que ha estremecido a generaciones. Se trata de Nana, un alma en pena, cuyo lamento hiela la sangre de quienes lo escuchan en la oscuridad de la noche. Su historia, teñida de tristeza y horror, sigue viva en las casas donde habitan mujeres embarazadas, quienes aseguran haber sido testigos de su presencia. Nana nunca conoció el amor de una madre. Fue abandonada, siendo apenas una bebé, y rescatada por una familia que no la acogió con cariño, sino con abuso. Doña María, la matriarca de la casa, la crió no como hija, sino como sirvientas. Desde pequeña, Nana se vio obligada a limpiar, cocinar y hacer todas las labores del hogar, mientras los hijos de Doña María crecían sin preocupaciones. Entre ellos estaba Filimón, el menor, quien desde muy joven desarrolló un oscuro interés en Nana. La observaba con una mirada cargada de intenciones impuras, esperando el momento en que la oscuridad del hogar le permitiera actuar sin testigos. Una noche, cuando nadie más estaba en casa, Filimón cruzó la línea. Nana, indefensa, fue víctima de su abuso. Semanas después, descubrió que estaba embarazada. Nadie en la casa le ofreció ayuda, nadie la protegió. Llevó su embarazo en silencio,
con el peso del miedo y la vergüenza sobre sus hombros. El niño nació débil y enfermizo, y aunque Nana hizo lo posible por cuidarlo, la vida se lo arrebató a los pocos días. La muerte de su bebé la sumió en una rabia oscura, un dolor que transformó su tristeza en venganza. Una tarde, mientras Filimón descansaba en la cocina, Nana tomó una olla de agua hirviendo, y sin dudarlo, se la arrojó encima. El grito desgarrador del hombre resonó en toda la casa. La piel se le despegaba del cuerpo, mientras intentaba apagar el ardor con sus propias manos. El pueblo entero se conmovió con la escena, pero no por compasión a Nana, sino por la furia de los suyos que clamaban justicia. Perseguida como una bestia, Nana huyó hacia la montaña, donde la hallaron colgada de un árbol. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso. Dicen que su lamento se escucha en las noches más calladas, cuando la luna brilla con una luz espectral sobre Sonsonate. Aparece en los hogares donde hay mujeres embarazadas, como si buscara evitar que otras sufran su mismo destino. Quienes han presenciado su presencia aseguran ver gotas de agua hirviendo caer al suelo sin razón aparente, acompañadas de un llanto desgarrador. Las ancianas del pueblo han transmitido un ritual para ahuyentarla. Se debe fingir una pelea contra Filimón, maldecir su nombre y simular que se le golpea. Solo así el espíritu de Nana se calma y se aleja. A pesar del miedo que infunde su historia, algunos creen que Nana no es un alma maligna, sino un alma rota que busca justicia donde en vida nunca la tuvo. Sin embargo, cada noche, cuando su lamento recorre las calles de Sonsonate, todos prefieren cerrar las puertas y rezar, esperando que no sea su hogar el próximo donde caiga el agua hirviendo del más allá. Soy Lucía, nieta de don Ramón, un hombre de campo, temido y respetado en todo el pueblo. La vida en aquel entonces, allá por Incotein, no era fácil para familias como la nuestra. Las cosas se hacían como se podía, y los recursos siempre escaseaban. Pero en la oscuridad de aquel lugar, donde las sombras parecían cobrar vida, lo que unía a la gente no era la vida, sino la muerte. Recuerdo con claridad aquel día, en que mi abuelo, como de costumbre, se levantó antes de que el sol asomara, con su sombrero negro y la hoz al hombro, listo para trabajar en los campos. No había un solo día que faltara a su labor, ni siquiera cuando los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban el cielo con un brillo siniestro. Era conocido por su fuerza inquebrantable, pero también por su temperamento frío y distante. Sin embargo, esa mañana, todo cambió. Don Ramón, el hombre más temido que conocí, cayó de repente en medio del camino, justo cuando se acercaba al río. Un infarto fulminante, dijeron los que lo vieron desplomarse. El pueblo entero se estremeció, como si un viento helado hubiera pasado entre nosotros. Todos corrimos hacia donde su cuerpo yacía, inmóvil, pero nadie se atrevía a tocarlo. La gente murmuraba, aturdida por la súbita muerte. No había médico que pudiera confirmar su fallecimiento, no en ese lugar tan apartado, y aunque no había duda de que se nos había ido, algo en el aire nos decía que no era el final. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre que había sido el pilar de nuestra familia y el temor del pueblo estaba muerto. Dado que no teníamos recursos para un funeral formal, mi abuelo fue velado de la manera más sencilla. Lo recostaron sobre una cama de paja, adornado con flores marchitas que las mujeres del pueblo recogieron con manos temblorosas. No había ataúd, y no teníamos medios para comprar uno. Las noches en vela eran largas, y el frío del campo parecía penetrar los huesos más que nunca esa vez. Mi abuela, doña Carmen, con una calma que siempre la caracterizó, dirigía todo. A pesar de la tristeza, su semblante permanecía impasible, como si supiera algo que nosotros no. La primera noche transcurrió en silencio. Algunas personas del pueblo se quedaron junto al cuerpo, rezando en voz baja y compartiendo historias sobre mi abuelo, aunque sus palabras parecían más advertencias que recuerdos. Pero fue durante la segunda noche, cerca de las 2 de la madrugada, cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Yo estaba ahí, sentada con mis primos y unos vecinos, cansada pero sin poder dormir. El ambiente era opresivo,
como si algo maligno flotara en el aire. De repente, una respiración entrecortada se escuchó en la penumbra, un gemido gutural, apenas perceptible, pero suficiente para hacernos helar la sangre. Los ojos de todos se volvieron hacia el cuerpo de mi abuelo. Entonces lo vimos. Se movió. Primero fue un leve temblor en sus manos, luego un ligero levantamiento de su pecho, como si estuviera volviendo a respirar. La gente a mi alrededor empezó a murmurar, asustada. Mi abuela, en cambio, no se inmutó. Permaneció a su lado, como si hubiera estado esperando aquel momento. En un parpadeo, mi abuelo, aquel cuerpo que habíamos velado ya por más de un día, se incorporó lentamente, con la mirada vacía, como si sus ojos estuvieran viendo algo que no pertenecía a este mundo. Agua, dijo con una voz rasposa, como si saliera de las profundidades de la tierra. El pánico se apoderó de los presentes. Alguien gritó que el muerto había vuelto a la vida, y varios salieron corriendo, dejando tras de sí un eco de miedo y desconcierto. Yo, temblando, me aferré a la mano de mi primo, incapaz de moverme. Mi abuela se acercó a mi abuelo con una tranquilidad aterradora, como si aquella escena no le resultara desconocida. Aquí tienes, Ramón, le dijo mientras le acercaba una taza de barro con agua. Mi abuelo la tomó, bebió lentamente, y en un gesto que nunca olvidaré, esbozó una sonrisa que heló mi alma. Luego, como si nada hubiera pasado, volvió a recostarse sobre la cama de paja, cerrando los ojos, esta vez sin moverse. Algunos decían que aquello había sido un caso de catalepsia, que su corazón simplemente había dejado de latir por un rato, y luego volvió a la normalidad. Pero yo sabía que no era así. Esa sonrisa que vi en su rostro, no era la de alguien que volvía de una simple pausa en su cuerpo. Era algo más profundo, algo que no podía explicar. Mi abuela, esa noche, se sentó a mi lado y me susurró al oído, no era su tiempo, pero hay cosas que no debemos cuestionar, niña. El agua lo calmó, por ahora. A pesar de lo ocurrido, continuamos con el velorio. La noticia de lo que pasó se esparció rápidamente por el pueblo, y aunque muchos temían acercarse, otros lo hicieron con más curiosidad que respeto. Finalmente, después de 3 días, una familia adinerada del pueblo, que había tenido mucho aprecio por mi abuelo, nos donó un ataúd y los demás elementos necesarios para su entierro. Nunca olvidaremos ese gesto, aunque siempre me pregunté si lo hicieron por caridad o por miedo. El día del entierro, el cielo estaba gris y el aire era pesado. Mientras colocaban a mi abuelo en la tierra, sentí una presencia, como si él estuviera aún ahí, observando todo con esa misma sonrisa que esbozó antes de irse. Mi abuela nunca habló más del tema, pero en su mirada se leía una verdad que nadie más comprendía. Sabía algo que el resto ignoraba. Don Ramón no había regresado, porque lo había olvidado algo en este mundo, sino porque de alguna manera, se estaba despidiendo a su manera. A veces, cuando camino por el río donde cayó aquel día, siento su presencia. No es una sensación de miedo, sino de advertencia. Mi abuelo, el hombre que tanto trabajó por su familia y su tierra, no se había ido del todo, y aunque la gente del pueblo dejó de hablar del asunto con el tiempo, yo nunca olvidé esa noche, la noche en que el muerto pidió agua, y cada vez que escucho el viento susurrar entre los árboles, me pregunto si será él, recordándonos que la muerte no siempre es el final. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, conocido más por sus historias de misterio que por su belleza, vivía Rigoberto. Era un hombre de buen corazón, aunque su estatura y volumen lo hacían destacarse entre los demás habitantes. Rigoberto no era de palabra fácil, prefería la compañía de sus gatos a la de los humanos. Vivía en una casa vieja, de madera y tejas gastadas por el sol y la lluvia, en la parte más apartada del pueblo. Sus gatos, cerca de 20, eran su única familia, y él su único cuidador. Rigoberto se había convertido en una figura solitaria desde que su esposa falleció hace muchos años. La gente del pueblo hablaba de él como el hombre de los gatos, y aunque lo veían de vez en cuando, en la tienda de la esquina, comprando pescado y leche, su vida era un misterio
envuelto en una rutina de soledad y cuidado felinos. Los gatos de Rigoberto, de pelajes variados y ojos brillantes, eran conocidos por todos, y su presencia añadía un toque de vida a la casa de aquel hombre solitario. Un día, un grupo de jóvenes, adictos a las drogas y sin mucho más que hacer que causar daño, decidieron hacer una broma de mal gusto. Pensaron que envenenar a los gatos de Rigoberto sería una diversión para ellos, un acto de maldad sin pensar en las consecuencias. Con veneno en mano, entraron a su jardín de noche y dejaron la sustancia letal en la comida de los gatos. Al amanecer, el pueblo despertó al sonido de un llanto desgarrador, un lamento que parecía venir de lo más profundo del alma de Rigoberto. Durante días, el pueblo escuchó el llanto de Rigoberto sin cesar. Era un sonido que helaba la sangre, un eco de dolor que resonaba en cada esquina. Rigoberto no salió más de su casa, no fue a trabajar en el pequeño huerto que tenía detrás de su hogar, ni fue a comprar comida. El dolor lo consumió hasta el punto de que no parecía importarle su propia vida. La gente del pueblo, aunque curiosa y preocupada, no se atrevía a entrar a su casa. El lamento de Rigoberto era como una barrera invisible que mantenía a todos a raya. Pasaron días, y el llanto de Rigoberto solo se hacía más débil, más desesperado, hasta que una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a dorar las montañas, la policía, alertada por los vecinos, decidió entrar. Encontraron a Rigoberto sin vida, rodeado de fotos de sus gatos, aferrado a una de ellas, como si quisiera llevarla consigo al más allá. Su cuerpo, grande y ahora inmóvil, yacía en el suelo, testimonio de una vida que había terminado en la más profunda tristeza. Desde entonces, se cuenta que la casa de Rigoberto está embrujada. La gente dice que si pasas por allí en las noches, justo cuando la luna llena baña el lugar con su luz plateada, puedes ver cómo se enciende una luz en el interior. Una sombra parece moverse, acariciando a un gato que ya no está. El pueblo, que una vez miró a Rigoberto con indiferencia o curiosidad, ahora lo recuerda con una mezcla de pena y respeto, sabiendo que su espíritu, unido al de sus gatos, sigue velando por aquel lugar. La historia de Rigoberto y sus gatos se convirtió en una leyenda en el pueblo, una advertencia de la crueldad humana y un recordatorio de la profunda conexión entre el hombre y sus animales. El llanto de Rigoberto, aunque ya no se escucha, sigue resonando en la memoria colectiva del lugar, como un eco de un amor que no se pudo romper ni siquiera por la muerte. Esta historia pasó en El Rosario, ubicado en las montañas de Venezuela. La vida transcurría con la calma propia de un lugar donde todos se conocían. Entre sus calles de tierra y casas modestas, vivía Solangel, una mujer de Ereche-Barcayans, conocida por su amabilidad y su sonrisa cálida. Era una madre dedicada a su hijo de 8 años, Mateo, y vivía con sus padres en una humilde casa al borde del pueblo, cerca de un río que serpenteaba entre los cerros. Solangel siempre había sido una persona alegre, pero su vida dio un giro oscuro cuando comenzó a notar manchas extrañas en su piel. Al principio eran pequeñas y apenas perceptibles, pero con el tiempo se convirtieron en ronchas rojas y costras que le causaban un dolor insoportable. Los médicos del pueblo no sabían qué era lo que le ocurría, y cuando finalmente logró ser atendida en la ciudad, el diagnóstico fue devastador: cáncer de piel en etapa avanzada. La noticia cayó como un mazazo sobre Solangel y su familia. Su sonrisa, que antes iluminaba el pueblo, se desvaneció. Comenzó a salir cada vez menos de su casa, y cuando lo hacía, se cubría completamente con ropa larga y sombreros, tratando de ocultar las heridas que le marcaban el rostro y los brazos. Las miradas de compasión y los murmullos de la gente del pueblo la seguían a donde quiera que iba. Algunos, más imprudentes,
comentaban en voz alta sobre su aspecto, sin importarles el dolor que sus palabras le causaban. Vieron a Sol Ángel, parece un fantasma, decía uno, es que ya ni se asoma por aquí. Debe estar avergonzada, comentaba otro. Estas palabras, aunque no las escuchaba directamente, llegaban a sus oídos y se clavaban en su corazón como dagas. Sol Ángel se sentía cada vez más sola, a pesar del apoyo de sus padres y de Mateo, quien, aunque pequeño, intentaba animarla con dibujos y abrazos. Pero el dolor físico y emocional era demasiado para ella. La idea de que no había cura para su enfermedad la consumía por dentro. Una noche, después de que el médico le confirmara que su condición era terminal, Sol Ángel salió de su casa en silencio, sin despertar a nadie. Caminó por las calles desiertas del pueblo, pasando por el puente que cruzaba el río. Era un lugar que siempre le había gustado, donde solía sentarse a contemplar el agua y pensar en la vida. Pero esa noche, el puente se convirtió en el escenario de su desesperación. Con lágrimas en los ojos y un dolor que ya no podía soportar, Sol Ángel se lanzó al vacío. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por unos pescadores. El pueblo entero se conmocionó con la noticia. Mateo y sus abuelos quedaron destrozados, y la casa que antes resonaba con risas y conversaciones, se llenó de un silencio pesado y doloroso. Pero la historia de Sol Ángel no terminó ahí. Pocas semanas después de su muerte, comenzaron a circular rumores extraños. Algunos decían haber visto una figura femenina cerca del puente, vestida con ropa blanca y con la piel llena de costras y heridas sangrantes. Otros afirmaban que, al pasar por la casa de Sol Ángel, escuchaban sollozos y pasos en el interior, aunque la familia ya no vivía allí. Los abuelos de Mateo, incapaces de soportar el dolor y el miedo, decidieron mudarse a otra parte del pueblo, llevándose al niño con ellos. Sin embargo, las apariciones de Sol Ángel no cesaron. Los vecinos más cercanos a la casa abandonada contaban que por las noches se veía una figura parada en la puerta de lo que había sido su habitación. Era ella, con su piel enferma y su mirada triste, observando en silencio. Algunos decían que su alma en pena buscaba algo, tal vez paz, tal vez despedirse de su hijo. Mateo, ahora criado por sus abuelos, creció escuchando las historias sobre su madre. Aunque intentaban protegerlo, el niño sentía una extraña conexión con ella. A veces, soñaba que Sol Ángel lo abrazaba y le decía que lo amaba. Otras veces, despertaba en medio de la noche, convencido de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Los años pasaron, y el pueblo del Rosario siguió adelante, pero la leyenda de Sol Ángel nunca se olvidó. El puente donde ella había terminado con su vida se convirtió en un lugar temido, especialmente por las noches. Algunos decían que, si te atrevías a pasar por allí después del anochecer, podías verla de pie, mirando el río con tristeza. Otros aseguraban que, si la llamabas por su nombre, te seguía hasta tu casa. La casa abandonada de Sol Ángel también se convirtió en un lugar de misterio. Nadie se atrevía a comprarla o habitarla, y la vegetación comenzó a crecer a su alrededor, dándole un aspecto aún más sombrío. Los más valientes que se acercaban aseguraban que, desde el interior, se escuchaban susurros y pasos, como si Sol Ángel aún estuviera allí, esperando algo o alguien. Hoy Mateo es un hombre adulto, pero nunca ha olvidado a su madre. A veces, visita el puente y la casa abandonada, llevando flores y recordando los momentos felices que vivieron juntos. Aunque sabe que la historia de su madre está llena de dolor, también cree que su alma sigue buscando la paz que nunca encontró en vida. Y así, en el pueblo del Rosario, la leyenda de Sol Ángel sigue viva. Un alma en pena que vaga entre el puente y la casa que una vez fue su hogar, recordándole a todos que, a veces, el dolor y la desesperación pueden dejar una huella imborrable, incluso más allá de la muerte. En un caserío de difícil acceso, había un pueblito con pocos habitantes entre las montañas de México. Había una escuela rural,
conocida como la Escuela del Bedel. Este nombre no era casual. La historia detrás de aquel lugar era tan oscura que incluso años después, los habitantes del pueblo evitaban hablar de ella en voz alta. Todo comenzó con Chencho, el Bedel de la escuela, un hombre humilde y trabajador que dedicó gran parte de su vida a mantener el edificio escolar en buenas condiciones. Chencho era un hombre de unos 8 años, de rostro cansado, pero siempre con una sonrisa amable. Era querido por los niños, quienes lo veían como una figura paternal, y respetado por los maestros, quienes apreciaban su dedicación. Sin embargo, todo cambió una tarde de octubre, cuando una acusación terrible sacudió al pueblo. Una niña de primer grado, llamada Lupita, llegó a su casa llorando y contó a sus padres que Chencho la había tocado de manera inapropiada. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, Chencho pasó de ser el Bedel respetado a ser el hombre más odiado del pueblo. Nadie se tomó el tiempo de investigar a fondo lo sucedido. La palabra de la niña fue suficiente para condenarlo. Chencho intentó defenderse, jurando su inocencia, pero nadie le creyó. Los padres de los alumnos exigieron su despido inmediato, y el director de la escuela, presionado por la comunidad, lo despidió sin más. Chencho, destrozado, regresó a su pequeña casa al borde del pueblo, donde vivía solo. Las miradas de desprecio y los murmullos lo seguían a donde quiera que iba. Incluso los niños, quienes antes lo saludaban con alegría, ahora lo evitaban. Los días se convirtieron en semanas, y el peso de la acusación comenzó a consumir a Chencho. No podía dormir, y cuando lo hacía, pesadillas lo atormentaban. Soñaba que la gente del pueblo lo perseguía, gritándole que era un monstruo. La soledad y la desesperación lo llevaron al borde de la locura. Una noche, incapaz de soportar más el dolor, Chencho tomó una cuerda y se ahorcó en el patio de la escuela, el lugar que tanto había amado y al que había dedicado su vida. Su cuerpo fue encontrado al amanecer por el director de la escuela. El pueblo entero se conmocionó, pero no por lástima, sino por alivio. Para muchos, la muerte de Chencho era un castigo merecido. Sin embargo, pocos días después, la verdad salió a la luz. Lupita, la niña que había hecho la acusación, confesó a sus padres que había inventado todo. Resulta que había sido regañada por Chencho por romper una ventana de la escuela con una pelota, y en un acto de rebeldía, decidió mentir para vengarse. Los padres de Lupita, horrorizados, intentaron corregir el error, pero ya era demasiado tarde. Chencho estaba muerto, y su nombre había quedado manchado para siempre. A partir de ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder en la escuela. Los maestros y alumnos reportaban escuchar pasos en los pasillos vacíos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Los pupitres se movían solos, incluso cuando no había corriente de aire. Y lo más aterrador, el timbre de la escuela sonaba a altas horas de la noche, cuando no había nadie en el edificio. Los niños comenzaron a tener pesadillas recurrentes en las que veían a Chencho parado en la puerta del salón, con una expresión triste y los ojos llenos de lágrimas. Algunos decían que lo veían en los pasillos, limpiando el piso como solía hacerlo, pero cuando se acercaban, desaparecía. La escuela, que antes era un lugar de aprendizaje y risas, se convirtió en un sitio de miedo y superstición. El director intentó mantener la calma, pero incluso él comenzó a notar cosas extrañas. Una noche, mientras trabajaba tarde en su oficina, escuchó el sonido del timbre. Al salir a investigar, encontró el pasillo completamente vacío, pero los pupitres del salón de primer grado estaban desordenados, como si alguien los hubiera movido con fuerza. En la pizarra, escrito con tiza, había una sola palabra: inocente. Los padres de los alumnos comenzaron a preocuparse. Algunos retiraron a sus hijos de la escuela,
mientras que otros llevaban amuletos y cruces para protegerlos. La leyenda de Chencho, el Bedel inocente que se había suicidado, se extendió por todo el pueblo. La escuela, que antes era conocida simplemente como la escuela rural, pasó a ser llamada la escuela del Bedel, un nombre que evocaba miedo y misterio. Con el tiempo, la escuela fue abandonada. Los maestros y alumnos se mudaron a un edificio nuevo en otra parte del pueblo, y el viejo edificio quedó en ruinas. Sin embargo, las historias sobre Chencho no desaparecieron. Los cazadores de fantasmas y curiosos visitaban el lugar, esperando captar alguna evidencia de lo sobrenatural. Algunos decían haber visto una figura sombría limpiando los pasillos, mientras que otros escuchaban el timbre sonar en medio de la noche. Hoy, la escuela del Bedel sigue en pie, aunque en estado de abandono. Los habitantes del pueblo evitan pasar por allí, especialmente de noche. Dicen que el alma de Chencho aún vaga por los pasillos, buscando justicia y paz, y aunque su nombre fue limpiado años después de su muerte, el dolor y la injusticia que sufrió dejaron una marca imborrable en el pueblo. Chencho, el Bedel inocente, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de cómo el prejuicio y la desesperación pueden llevar a un final trágico, y su historia, aunque dolorosa, sigue viva en los muros de aquella escuela abandonada, donde su alma en pena sigue esperando que alguien le crea. Me llamo Joaquín, y crecí en un pequeño pueblo que siempre tuvo su encanto, pero también sus rarezas, como todo lugar pequeño. Sin embargo, si hay algo que todos recordamos, es a la Sucia. Era un apodo cruel, pero después de verla vagando por las calles día tras día, no había forma de llamarla de otro modo. Todos sabían quién era y lo que hacía, y aunque en ocasiones nos reíamos con nerviosismo, lo cierto es que su presencia siempre nos causaba un malestar extraño que no podíamos explicar del todo. La Sucia no era de las que interactuaban con la gente. Solía deambular de casa en casa, pidiendo algo de comida o alguna limosna. Era pequeña, siempre vestida con ropas viejas y descoloridas, con el cabello enredado y los ojos hundidos como si no hubiera descansado en días. Nadie sabía de dónde venía, o si tenía familia. Simplemente apareció un día y nunca se fue. Lo que la hacía diferente, lo que nos perturbaba, era su extraño hábito de quedarse mirándote fijamente, y luego, sin decir ni una palabra, se orinaba en plena calle, justo frente a quien la observaba. Los niños solíamos salir corriendo. Algunos se reían, pero otros, como yo, quedábamos paralizados de miedo. No era la acción en sí, sino esa mirada penetrante, tan fija, tan profunda, que parecía atravesarte el alma mientras el líquido manchaba el suelo. Los adultos intentaron ayudarla, o eso decían. La iglesia organizó un par de colectas para comprarle pañales, pero todo era en vano. Cada vez que le daban uno, ella simplemente se lo quitaba y seguía caminando, dejando tras de sí el mal olor que siempre anunciaba su llegada, antes de que siquiera la viéramos. Algunos comentaban que probablemente estaba enferma, pero en ese entonces, en ese pueblo, la salud mental no era un tema de conversación. La verdad es que la Sucia era más un estorbo que alguien a quien realmente quisieran ayudar. La situación se volvió aún más extraña durante un Día de los Muertos. El pueblo estaba inmerso en la celebración, con calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil y velas encendidas por todas partes. Era una noche alegre, pero con esa sensación de respeto por los muertos que siempre acompaña las festividades. La Sucia apareció, como siempre lo hacía, entre la gente, pero esa vez algo fue diferente. Se detuvo en el centro de la plaza, en medio de todos los que celebraban, y comenzó a repetir la palabra bebé. Al principio, nadie le prestó mucha atención, ya que en otras ocasiones soltaba palabras al azar,
frases sin sentido, pero esta vez la repetía con una urgencia tal que la piel se nos erizaba. Bebé, bebé, decía una y otra vez, con esa mirada perdida, pero tan intensa, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Nosotros, los niños, acostumbrados a su presencia, nos fuimos alejando, esperando que hiciera lo mismo de siempre, quedarse quieta, mirarnos, y luego orinarse en la calle, como si fuera un show grotesco. Pero esta vez, no sucedió lo que esperábamos. En lugar de su usual escena perturbadora, la sucia empezó a tambalearse, llevándose una mano al vientre. Un par de personas se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Aquello no era solo su comportamiento de siempre. Estaba rompiendo fuente. Nunca habíamos notado que estaba embarazada. Siempre vestía ropa tan grande, y se encorvaba tanto, que nadie imaginaba que debajo de sus capas de tela ocultaba una vida. Alguien gritó para que llamaran una ambulancia, pero en nuestro pueblo no había hospital cercano, así que la llevaron a la clínica más cercana en un carro que alguien tenía estacionado por ahí. Mientras la subían, su rostro estaba pálido, y ella seguía repitiendo esa palabra, bebé, pero con menos fuerza. Cuando llegaron al hospital, apenas tuvieron tiempo de hacer algo. La infección urinaria que había arrastrado durante meses, según dijeron los médicos, la había debilitado tanto que su cuerpo simplemente no pudo resistir el parto. La sucia murió poco después de dar a luz, víctima de la infección que había ignorado o no había podido tratar durante tanto tiempo. Lo más sorprendente fue que el bebé sobrevivió. El niño nació limpio, fuerte, como si nada de lo que había sucedido con su madre le hubiera afectado. Fue un milagro, decían. El niño fue puesto bajo el cuidado de los médicos, mientras el pueblo discutía sobre quién se haría cargo de él. La muerte de la sucia no fue una tragedia para la gente. Era como si su partida hubiera sido una especie de alivio, ya que, de alguna manera, su presencia había alterado nuestras vidas durante años. Pero lo que nunca pudimos borrar fue la sensación que dejó su última noche, esa mirada fija, el eco de su voz repitiendo bebé, como si desde siempre hubiera sabido lo que le esperaba. Años después, cuando tuve la oportunidad de regresar al pueblo, escuché historias de un joven que vivía en la ciudad, el hijo de la sucia. Decían que llevaba una vida estable, que no había heredado la locura de su madre, pero que de vez en cuando, en noches silenciosas, sentía como si algo lo llamara, algo en el viento, o en los murmullos de lugares oscuros, y que de vez en cuando, una palabra sin explicación, se le escapaba de los labios, mientras dormía. Bebé, la historia de la sucia, quedó grabada en nosotros, no como una advertencia, ni como una broma entre risas nerviosas, sino como un recordatorio de que a veces lo que más nos inquieta no es lo que vemos, sino lo que ignoramos. No era graciosa, no era cómica, la sucia era una tragedia ambulante, y nadie lo entendió hasta que fue demasiado tarde. Juanita, una mujer de mediana edad que siempre había sido objeto de rumores y susurros, vivía en un pueblo remoto, rodeado de montañas y bosques espesos. Juanita era conocida por practicar la brujería, o al menos eso decían los habitantes del lugar. Vivía sola en una casa vieja y deteriorada al borde del bosque, lejos del centro del pueblo. Su presencia siempre había generado incomodidad entre los vecinos, pero nadie se atrevía a confrontarla directamente. Había algo en ella que inspiraba miedo, algo que iba más allá de su aspecto descuidado y su mirada penetrante. Juanita nunca había tenido hijos, y eso era algo que la atormentaba. Se decía que había intentado todo para concebir, desde remedios caseros hasta rituales oscuros,
pero nada había funcionado. Con el tiempo, su frustración se convirtió en obsesión y comenzó a fijarse en los niños del pueblo. Los observaba desde lejos, con una mezcla de envidia y tristeza, y algunos aseguraban que sus ojos brillaban con un resplandor extraño cuando los miraba. Los rumores sobre Juanita se intensificaron cuando comenzaron a circular historias sobre un pájaro negro que aparecía en las noches cerca de las casas donde había bebés recién nacidos. El pájaro, grande y de plumaje oscuro, se posaba en las ventanas y miraba fijamente hacia el interior, como si estuviera buscando algo. Algunos decían que era Juanita, que se transformaba en ave para acercarse a los niños y robarles el alma. Otros aseguraban que el pájaro era un mensajero de malas noticias y que su presencia era un presagio de desgracia. Una noche, todo cambió. En la casa de la familia Morales, donde había un bebé de apenas 3 meses, ocurrió algo que nadie olvidaría. Los padres del niño, María y José, escucharon ruidos extraños provenientes de la habitación del bebé. Al acercarse, vieron con horror que el pájaro negro estaba posado en la ventana, golpeando el vidrio con su pico como si intentara entrar. María, presa del pánico, tomó una escoba y corrió hacia la ventana, gritando para ahuyentar al ave. El pájaro se alejó volando, pero no sin antes dejar una marca en el vidrio, como si lo hubiera arañado con sus garras. Al día siguiente, el pueblo entero hablaba del incidente. Los rumores sobre Juanita y el pájaro negro se extendieron como un reguero de pólvora. Muchos estaban convencidos de que ella era la responsable y que su obsesión por los niños la había llevado a cometer actos oscuros. Esa misma tarde, un grupo de hombres del pueblo decidió enfrentarla. Llegaron a su casa con palos y antorchas, decididos a poner fin a sus supuestas maldades. Juanita intentó defenderse, jurando que no tenía nada que ver con el pájaro negro, pero nadie le creyó. La acusaron de brujería y de intentar hacer daño a los niños del pueblo. En un arrebato de ira y miedo, los hombres la golpearon brutalmente, dejándola malherida en el suelo de su casa. Cuando finalmente se fueron, Juanita quedó tirada, con los brazos lastimados y rasguñados, y un profundo dolor en su corazón. Al día siguiente, Juanita no apareció por el pueblo. Los habitantes comenzaron a preguntarse si había muerto a causa de las heridas, pero nadie se atrevió a ir a su casa para comprobarlo. Sin embargo, las cosas extrañas no terminaron ahí. Esa misma noche, el pájaro negro volvió a aparecer, esta vez en la ventana de la casa de los Morales. María y José, aterrorizados, llamaron a los vecinos para que los ayudaran a ahuyentar al ave. Pero cuando llegaron, el pájaro ya no estaba. En su lugar encontraron a Juanita, tirada en el suelo frente a la casa, con los brazos sangrando y una expresión de dolor en su rostro. «No fui yo», gritó Juanita, con lágrimas en los ojos. «No soy ese pájaro, soy inocente». Pero nadie le creyó. La llevaron de vuelta a su casa y la dejaron allí, sola y herida. Esa noche, Juanita murió. Algunos dicen que fue a causa de las heridas, otros que se quitó la vida. Lo cierto es que, a partir de ese momento, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las apariciones del pájaro negro continuaron, pero ahora era diferente. El ave ya no se limitaba a posarse en las ventanas, entraba en las casas, revoloteaba por los pasillos y se posaba en las cunas de los bebés. Los niños comenzaron a tener pesadillas en las que veían a Juanita, con los brazos lastimados y una mirada triste, parada al pie de sus camas. Algunos aseguraban que escuchaban su voz, susurrando palabras incomprensibles en medio de la noche. La casa de Juanita, abandonada y en ruinas, se convirtió en un lugar de miedo. Nadie se atrevía a acercarse, y los más valientes que lo intentaban regresaban, con historias de sombras
que se movían en el interior, y sonidos de pasos en los pasillos vacíos. El pueblo, que antes era un lugar tranquilo, se llenó de supersticiones y temores. Hoy la historia de Juanita sigue viva en el pueblo. Los más viejos cuentan que su alma no encontró paz y que sigue vagando en forma de pájaro negro, buscando consuelo por la injusticia que sufrió. Y aunque algunos intentan justificar lo sucedido, diciendo que ella era una bruja y que merecía su destino, otros creen que fue víctima de la ignorancia y el miedo. Juanita, la mujer que nunca pudo tener hijos, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de cómo el prejuicio y la desesperación pueden llevar a un final trágico. Y su historia, aunque dolorosa, sigue viva en los muros de aquella casa abandonada, donde su alma en pena sigue esperando que alguien le crea.